que son basados en el conjunto de datos, pero entonces de datos del trabajo. Los nuevos conjuntos de datos se insertan en esta placa de acá. El contenido del menú emergente depende de si los datos de trabajo son, pues, o están en el dominio del tiempo o de la frecuencia. Entonces esto se resalta con diferentes colores. Bueno, entonces yo les voy a hablar Oye, sobre, Gonzalo, qué pena, es que no le entendí muy bien esa parte, como así que con diferentes colores. pues, sí, estos colores de acá. Que si el gráfica de esos, puede, si quiere le da timeplot abajo, habilita el timeplot Ajá. de abajo y la respuesta de cada uno de los elementos a los que le hizo preprocesamiento aparecerá con un color diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese va a ser azul, activa el verde sin desactivar el azul. Esto es No, morado. el verdecito abajo. Entonces ahí está amarillo, azul O bueno, sea, amarillo, simplemente azul y es, morado. simplemente es para, así es para que no se confundan los diferentes tipos de preprocesamientos que se le están aplicando. Entonces es simplemente para eso. Como si cada color es un preprocesamiento diferente. Sí. ¿Sí? Ah, ya. Ajá, esta es la tabletica para los preprocesamientos. Entonces cada que uno le aplique uno, acá los va a poner. Acá se muestra con el que se está trabajando, al cual se le está aplicando el preprocesamiento y al cual ya se le aplica luego pues la estimación. Entonces, bueno, yo les voy a hablar sobre la selección de canales. Entonces, esto lo que hace es permitir seleccionar un subconjunto de los canales de entrada y salida del conjunto principal, del, del, los, del conjunto de trabajo. Entonces, la numeración de entrada y salidas es coherente en todos los conjuntos de datos creados a partir del conjunto original. Entonces, entonces, bueno, en este caso en específico yo estoy tomando un ejemplo que tiene MATLAB, que es de temperatura. Entonces, también por eso es que se ve así, tan disperso. Entonces, bueno, lo que se debe hacer es, o sea, yo les voy a decir como los pasos que se deben hacer, pero en este caso, este ejemplo no tiene diferentes canales, no tiene varios canales. Entonces, entonces en este caso sería eh, el mismo los datos de trabajo. Entonces, lo primero, pues se debe seleccionar acá en preprocesamiento que se va a dar selecciones de canales. Eh, bueno, es un preprocesamiento previo eh, que se le aplica pues a la identificación del sistema. Entonces esto puede crear un nuevo conjunto de datos a partir del conjunto de datos de trabajo, seleccionando sus entradas y sus salidas. Entonces se ingresan los números de entrada y salida seleccionados por los cuadros pues de los cuadros de edición y listo. Entonces luego se introduce, pues se coloca el nombre de los datos y la aplicación realiza un seguimiento de los números de entrada y salida. Por lo tanto, si una determinada salida era Y3 del conjunto de datos original, se etiquetará como tal en todas las vistas para cualquier conjunto de datos reducido
Entonces siempre va a haber siempre va a estar una entrada y una salida para sus respectivos canales. Esto se hace con el fin de uno poder visualizar los diferentes canales de los datos de trabajo. Entonces, eso es como el fin principal de estos, para poder ver los canales, si los tiene en su caso, los datos de trabajo. Bueno, también hay No le un... entendí muy bien cómo ingresa los datos. Oye, espera, dale muestro. Es que cuando, cuando uno tiene unos datos de trabajo que, digamos, en este caso, tiene como entrada alimentación y como salida tiene temperatura. Pero entonces hay otros casos que tiene diferentes canales. En la toma, eso se hace siempre desde la toma de los datos, desde la adquisición de los datos. Entonces, acá pueden haber diferentes entradas y diferentes salidas. Entonces, ya aquí uno toma, digamos, si tiene otra entrada. Por ejemplo, en nuestro caso, en la planta, ya en el laboratorio, eh, que, bueno, de entrada puede ser poder, pero entonces de salida debe ser eh, flujo. Entonces, eso es lo que se hace. Simplemente es para poder visualizar si la adquisición de los datos tiene diferentes canales, entonces se pueden visualizar. Eso es lo que hace. O sea, no es de que esté como afectando, digamos, en este caso, poder o bueno, entrada pues de alimentación y temperatura, no es de que lo afecte, sino que es para uno poder visualizar otros canales que tenga los datos de trabajo. Es simplemente eso. Entonces, bueno, ya aquí seguimos con la selección de experimentos. Entonces, la selección de experimentos es cuando el conjunto de datos de trabajo contiene, él mismo es el que contiene los experimentos. Entonces se le permite seleccionar unos subconjuntos. Entonces, pues, por lo que leí y entendí de esta parte de la selección, es de que esto se hace con el fin de uno poder experimentar con los datos de trabajo y poderlo pues mostrar acá en estas otras casillas para uno no modificar pues como el dato de trabajo original, sino que simplemente trabaja sobre unas subcasillas que son para uno realizarle distintos experimentos. Eso es lo que se hace. Y este de Merge Experiment es simplemente la combinación de varios experimentos. Entonces, estos experimentos, pues, por lo que entendí, fue que uno tiene que tener como un archivo aparte donde tenga los datos de experimento o el experimento que se le va a aplicar. Y ya entonces aquí uno lo debe seleccionar y lo inserta a, al original, a la toma de datos original. No sé si, no sé si el profe lo haya usado en algún momento. ¿Es el merge? No, porque yo no generalmente hago un experimento, o sea, una sola toma de datos. Entonces, yo trabajo, digamos que con esa sola base. Pero pues realmente uno puede tomar diferentes datos y unir todos los archivos, por ejemplo, ahí.
tomarlos unos por la mañana, otros por la tarde y unirlos. ¿Sí? Ok, O que le falten, o que en algún momento quiso hacer un experimento de datos más altos. Entonces, todos estos datos ustedes inventan en un solo archivo. sí, le permite fusionar conjuntos de datos en conjuntos múltiples de experimentos. Entonces, esto es útil cuando se desea utilizar más datos, por ejemplo, para estimar un modelo. Entonces, eso es lo que haría pues, la combinación de los experimentos. Ya sigue el compañero a mostrarles los otros tipos de preprocesamiento, que ya son más, o sea, ya se pueden aplicar como tal a la toma de datos. Gonzalo, si por favor me presta la pantalla, todo bien. Listo, muchachos, ya ven ahí mi pantalla, ok. Sí, señor. Oye, ¿cómo están? ¿Bien o no? Bueno, pues Bien, ¿y tú? no tan bien como tú. Pues muchachos, yo les voy a hablar acerca, pues, lo mismo del preprocesamiento de datos, pues mm, de este Toolbox de MATLAB, System Identification, ¿sí? Que pues es una herramienta bastante útil para lo que es la generación de funciones a partir pues de unos datos que se hayan extraído de una planta, de un experimento, de lo que sea. Permite como generar esa función que describe el comportamiento de esos datos. Para, pues para tenerlo más claro, yo decidí hacer, digamos, los ejemplos que les voy a mostrar con los datos de la planta, que en este caso pues era la de los compañeros Garcés y Sánchez, que fue con la que se permitió pues la extracción de los datos, ¿sí? Entonces pues aquí simplemente lo que hago es leer pues, el archivito. En esta columna 1, pues, columna, perdón, en esta, sí, en esta columna 1 están pues como tal las entradas y en esta columna 2 pues están como tal las salidas. Al usar pues aquí el sistemita, simplemente decimos que vamos a importar datos en el dominio del tiempo, ¿sí? Donde la entrada pues será mi variable A, que la tengo aquí, mi salida pues será mi variable B. Podemos importar los datos, ¿sí? Como tal, pues aquí vemos los datos que teníamos. En este caso, pues aquí abajo se puede observar la entrada, que como ya habíamos visto, pues eran escalones que iban variando respecto al tiempo, lo que programamos pues en el Simulink con el step, ¿cierto? Que de acuerdo a un tiempo ellos variaran. Y aquí pues vemos la salida de la planta, ¿sí? Vemos que pues intentaba alcanzar los escalones, pero pues no lo hacía de una manera muy precisa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para uno como llegar a tener como Oh, un... me disculpa, pero el control de la planta, intachable. Me disculpa ahí. Pues, pues ese así, pero pues así que uno diga... "Ah". No porque está enlazo abierto. Este es enlace abierto, eso. Ese todavía no tenía controlador. Epa. Entonces, listo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ahí para uno, digamos, obtener como esa función mediante estos datos, pues puede llegar a ser en unos casos mucho más complicado o en otros casos mucho más fácil respecto pues al comportamiento de la planta, ¿no? Entonces, en algunos casos hay que aplicar lo que es el preprocesamiento de los datos. ¿Qué pasa? Digamos en tipos de datos que sean así como difíciles, pues en el sentido de que tienen un comportamiento bastante extraño o sí, pueden requerir como técnicas como tal de preprocesamiento.
las cuales como que nos pueden garantizar, que digamos la función que nos saque sea mucho más precisa, sea mucho más eficiente, ¿sí? Que los datos así como tal en bruto, ¿entienden? Este tipo de preprocesamiento, ¿qué puede hacer? Este tipo puede como detectar cambios abruptos pues en la respuesta de este tipo de señales, puede eliminar o reemplazar datos que sean incorrectos, puede suavizar la señal, puede eliminar tendencias pues que no son necesarias. O sea, puede hacer como toda una serie de cosas que lo que hacen es como básicamente limpiar esa señal y dejarla mucho más trabajable, ¿sí? Entonces, pues digamos, el primer como, como herramienta, la primera herramienta que les voy a mostrar se llama pues la selección del rango. Como tal, pues aquí vemos lo mismo, la entrada y aquí pues la planta como tal. ¿Qué pasa? Uno puede hacer esto de dos maneras. Uno puede, digamos, escribir aquí los límites de tiempo y los límites de muestras, ¿sí? Como tal, pues por teclado, ¿sí? 751. ¿Por qué 751? Pues porque como vemos acá los datos del Excel que tenemos, pues van desde, desde 1 hasta 751 datos en cuestión pues del tiempo, ¿sí? Pero también hay una manera mucho más dinámica, pues si uno no quiere tener tanta precisión, que sería con unos cuadritos. Uno le puede aplicar, digamos, clic izquierdo, perdón, lo selecciona, ¿sí? Y aquí nos deja ver, supongamos, un rango de datos más pequeño. En este caso desde 136, pues porque vemos que aquí ya se desfasó, ¿cierto? Ya no está en el 1 como tal, sino que ya se desfasó hasta el dato 751. ¿Qué podemos ver ahí? Que es hasta el último dato que nos tomó pues en el muestreo de como tal de la planta, ¿sí? Eso se puede hacer, esto se puede revertir, supongamos para borrarlo, si uno le quedó mal, lo puede volver a poner, ¿sí? Si uno le da, supongamos acá, no sé, mm, selección, ahí queda como el nombre, y uno le da insertar, pues entonces como tal aquí le va a aparecer a usted los datos que escogió. Como vemos, pues hay un vacío desde el 0 hasta el 130 y bola, no me acuerdo el número que escogimos, 136, y desde ahí comienzan los datos a aparecer. O sea, específicamente se puede decir que esto es como un recorte, como para uno agarrar los datos que verdaderamente o uno necesita o un conjunto de datos que tuvo un comportamiento bastante, o sea, que tuvo un comportamiento que se puede estimar fácilmente, ¿sí? Entonces, pues básicamente ese es como esta herramientica, lo que es la selección del rango. Oye, Juanjo, una pregunta. Usted Dígame. para leer los datos guarda el, pues el programa, el script, lo guarda en la misma carpeta con los datos. Para leer los datos del Excel, ¿ok? Pues para, sí, para leer los datos, los debe guardar en la misma carpetica. Pues sí, porque aquí pues tengo los daticos pues, que ustedes sacaron, ¿cierto? Que lo sacaron en un Sí. archivito .mat. Simplemente yo los dejo ahí, le doy doble clic y él ya me aparece aquí abajito. Entonces Ah, ya no, como listo, sí, tal, sí. Esa era mi pregunta. Si ese script lo había guardado en el mismo, en la así, misma carpeta. sí, en la misma carpeta, sí. Y ya simplemente aquí lo que hago es igualar unas variables a la entrada o a la salida. Y ya. Bueno, eh, otro de estos tipos como de preprocesamiento es este que se llama Remote Means. Ese pues no tiene como tal como una interfaz, ¿sí? Simplemente es como una opción. Pero veamos qué pasa. Pongamos, vamos a comparar los datos originales con esos datos de Remote Means. Entonces, como vemos, pues a simple vista, se puede ver que esto lo redujo casi a la mitad, ¿no?
este comenzaba pues en un Y1 de 40 y pico, y este lo redujo casi a la mitad. Entonces, pues investigando, este remove means significa pues eliminar medios. Dice que solo se puede utilizar para datos en el dominio del tiempo, porque pues aquí también se pueden cargar datos en el dominio de la frecuencia como tal. Dice que elimina los valores medios de las secuencias, tanto entrada como salida. Aquí vemos pues que la salida está mucho más abajo pues que respecto a los datos originales. Lo mismo aquí en la entrada, que era pues los escalones de excitación. En otro caso, es otro que se llama remove trains, este de aquí, ¿sí? Comparémoslo con la original. Dice que ¿qué hace? Ese remove trains significa eliminar tendencias. Dice que también solo se puede utilizar para datos en el dominio del tiempo. Investigando, pues encontré que como esta funcioncita, lo que hace es que estima y elimina una tendencia lineal de las señales de entrada y de salida. O sea, lo que yo logro entender como tal es que internamente, pues esto tiene como una tendencia polinómica. Vemos que pues no es una función ni lineal ni nada. Internamente lo que hace es como hacer un proceso matemático con ese polinomio que está aproximando, y lo que hace es que elimina como esas tendencias que son lineales en el caso de la respuesta. Eso fue lo que yo entendí, porque la verdad no, pues no tengo como más información sobre eso. Otra de las opciones pues ya son los estimados filtros, ¿sí? Estos pues sí tienen como tal una interfaz. Aquí vemos pues en este caso la entrada la vemos aquí, y aquí vemos pues la salida. Lo mismo, la entrada siempre queda abajo, la salida arriba. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que en lo de la selección del rango. Uno aquí puede elegir el rango a teclado, manualmente, ¿sí? Borrando estos valores y bueno. O también puede elegir el rango con los cuadritos, ¿sí? Supongamos, yo quiero, no sé, quiero mirar qué pasa si yo le voy a aplicar un filtro a este rango de datos de aquí. Hay dos opciones. Él permite generar un filtro pasabanda, o permite generar un filtro elimina banda. ¿Sí? En este caso, pues generemos uno pasabanda. Pongámosle aquí pasabanda. Este es el nombre, pasabanda. Filtro, track. Entonces, como vemos, ¿qué pasa? Como pues la mayoría sabemos, el filtro pasabanda, ¿qué hace? Deja pasar las frecuencias que están pues bajo la frecuencia de corte, ¿no? Entonces, como nosotros generamos estas de aquí, vemos que las otras las atenúa, ¿sí? Y cuando llega a ese rango de frecuencias, pues las deja pasar. Lo mismo pues aquí en cuestión de la entrada. Ahora bien, si nosotros queremos, digamos, esto lo podemos revertir, queremos uno elimina banda. Digamos, elimina banda. Vemos que pues es un efecto elimina banda, que es un efecto que lo que hace es pues un efecto contrario, ¿sí? Que las frecuencias que están entre este rango que nosotros seleccionamos aquí, que seleccionamos pues obviamente con el cuadrito, las atenúa y las otras las deja pasar, ¿sí? Entonces, como vemos aquí gráficamente, esta frecuencia llega aquí, pero esta simplemente la atenúa. Lo mismo aquí en la entrada. Vemos que aquí la atenúa, la llega casi a eliminar completamente. Crea una línea casi recta. Vamos a ver si puedo hacerle suma a esto aquí. No sé. Bueno, pero en todo caso, pues esta es bastante interesante, ¿sí? Uno puede seleccionar pues los rangos que quiera. Puede seleccionar si quiere todo esto, no sé, para aplicarle pues ese filtro. Eso ya pues en el caso de que usted quiera un tratamiento de datos mucho mejor. En este caso pues
estos rangos son bastante pequeños, pues porque nosotros como tal ya teníamos un filtro físico eh, en las plantas, ¿sí? Si uno quiere generar aquí, supongamos para que me aparezca aquí en estos cuadritos de acá, simplemente puede generar el que queramos, digamos, elimina banda, taque. Le damos filtro, le damos insertar y él ya me aparece aquí, ¿sí? Para uno tenerlo, digamos, ahí como referencia, como lo que sea, ¿cierto? Bien, otro de de estas opciones es este que se llama, bueno, algo para recalcar ahí, y es que estos tipos de filtros, tanto el pasabanda como el eliminabanda, están bajo el filtro Butterworth. Sí, según pues la ayuda de MATLAB, están bajo este tipo de filtro. Pues yo no recordaba bien qué era lo que es este tipo de filtro y pues busqué y dice pues que es un tipo de filtro que lo que hace es que produce una respuesta que es como digamos mucho más plana, eh, una respuesta más plana que sea posible, ¿sí? En función hasta la frecuencia de corte. Entonces vemos que este tipo de filtro pues es de este tipo primero y en MATLAB este función de MATLAB es de quinto orden, o sea que la respuesta es mucho más rápida. En cuestión de gráfica, supongamos que la pendiente es mucho más rápida para estabilizar, digamos, la señal, ¿sí? Pues eso me pareció, no sé, como interesante. La otra de las funciones es este que se llama resample. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es que permite cambiar el tiempo de muestreo o como tal remuestrear la señal, ¿sí? Entonces nosotros, pues eso tenía como tal una teoría, lo que sea, pero pues yo se los voy a explicar aquí más como más gráficamente. Supongamos, si nosotros le damos que queremos remuestrar la señal a un, no sé, punto 5, a punto 5, remuestreo, le damos insertar, ¿sí o qué? Yo quiero comparar la señal que le ingresé con esta señal de remuestreo. A simple vista, pues no se nota como mucha diferencia, ¿cierto? Pero si supongamos uno llega y se acerca pues mucho más, ¿sí? Ve pues que las señales sí están como desfasadas, ¿sí? Si uno en este caso, digamos, le quiere bajar mucho más, no sé, bajar mucho más este tiempo de remuestreo, supongamos, por ejemplo, yo lo quiero no sé, a 10, digamos, se lo va a aumentar, perdón. Y entonces yo quiero comparar esta con esta, ¿sí? Ahí vemos pues que obviamente la señal azul pues es la señal original de entrada, ¿sí? Y la señal naranjita es la supuestamente la remuestreada. ¿Qué pasa? Podemos ver que la señal naranjita pues es mucho más, como la palabra, continua. No tiene como tantos piquitos, tantas cositas, es como mucho más continua. ¿Por qué? Pues porque se están agarrando muchas más muestras. Pero en este caso está un poquito desfasada. La verdad es que no sé por qué, pero pues vemos que es mucho más continua que en el caso de que le reduzcamos el tiempo del muestreo. Otra de las funciones es esta que se llama transform data. ¿Qué pasa? Uno puede pasar, en este caso, pues, datos que sean en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo, ¿sí? Estos datos, pues, ¿en qué están? Estos datos están en el dominio del tiempo, los que nosotros ingresamos, ¿sí? Entonces, digamos, yo lo quiero pasar, no sé, al dominio digámosle que el dominio del tiempo, cualquier estupidez, transformar. ¿Qué me dice? Que sus datos ya están en el dominio del tiempo, entonces, ¿qué los vamos a transformar? ¿Sí o qué? Pero si uno quiere, lo puede transformar, digamos, en el dominio de la frecuencia, ¿sí? No sé por qué, no sé por qué la verdad. Hoy he estado haciendo el intento de hacer esto y aquí no, pues no me genera como nada. Pero ayer lo hice
y es, en este caso, de darle aquí en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Lo que hacía era prácticamente realizarme como una transformada de Fourier, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía él? Me generaba ya no una señal que respecto al tiempo y a la amplitud, ¿sí? Sino que me generaba una señal que ya era en el eje X la frecuencia y en el eje Y la amplitud. Entonces me generaba ese tipo como de transformada de Fourier de esta señal. La verdad hoy le estuve cacharrando y no me quiso dar, ayer sí me dio, yo hubiera tomado un pantallazo, qué raras. Y pues como último elemento, bueno, este de aquí pues ¿qué? Tiene varios tipos como de comandos que uno los puede realizar. Los puede realizar con transformada de Fourier, con otro tipo de transformadas, ¿sí? Eso es pues dependiendo de lo que uno quiera. Y finalmente pues está este que se llama Kickstart. Uy, qué pacho. Acá. Ese Kickstart tampoco tiene como una interfaz. Simplemente lo que hace es, bueno, aquí me generó otro cuadrito porque pues ya tengo todos estos llenos. Simplemente lo que hace es como generarme estas tres señales, esta rosadita, esta azul y esta como vino tinto, no sé. Sí. Este, este tipo de comando, pues yo lo que veo que hace, no sé, de pronto el profesor me corrige, es que hace como una aproximación mucho más básica a lo que es o sea, un preprocesamiento como básico total, donde uno, digamos, no se tiene que meter aquí a remover medios, remover bla, 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 hacer filtros, todo eso, sino que este simplemente como que lo hace por defecto, como algo por defecto. ¿Por qué? Pues porque vimos aquí que primero redujo la señal, le eliminó los medios. Segundo, pues no sé, la señal se ve como un poquito más atenuada, no sé. Y, eh, y ya. A ver, profesor. Y ya, muchachos, pues esa sería la exposición. Listo, muchachos. Entonces, Cachendo. pues como pudieron ver, las herramientas pues, de procesamiento son bastante amplias. Cada uno de los bloquecitos, inclusive ayer, lo que nos comentaban Juancho y Santi, los modelos, por ejemplo, de estimación, cada uno tiene su parte matemática, ¿sí? Igual los de preprocesamiento. Usan diferentes técnicas, por ejemplo, en el filtro puede ser pues, Butterworth por defecto, puede ser Chebyshev, cualquier filtro activo, entre mayor orden, mayor la pendiente puede tener, entonces el sistema puede ser mucho más certero. Eh, la selección de canales cuando se multiplexan, sí, realmente allí es donde cobra verdadera importancia, pero pues uno como teníamos unos únicos datos, pues no había mayor problema. Sí, pero si no, entonces, si uno multiplexa datos, puede seleccionar canales pues a partir de este. El rango como tal es uno de los más poderosos, puesto que si ustedes observan, bueno, en primer lugar, cada 99.99999 de las plantas físicas reales son no lineales. Sí, incluyendo las dos plantas que ustedes trabajaron, túnel de viento y placa ventilador. Los datos que ustedes tomaron del túnel de viento, desde la placa ventilador, son no lineales. ¿Y cómo se ve? Pues porque no pasan proporcionalmente. Si alguien me puede compartir, bueno, no, es que se nos cogió un poquito la noche y, bueno, no sé cómo hacer porque nos quedan este pedacito de clase y las dos clases de la semana entrante. Nos falta terminar el tema que empezamos ayer, pero me gustaría que también finiquitáramos esta parte de identificación. Nos falta de la clase de hoy
la parte matemática y la herramienta de MATLAB. Y posteriormente nos falta todo lo del PyD por el por PLC, ¿sí? Que ya es el tutorial y aprender pues, a usarlo. Y de allí sale un pequeño ejercicio final que va a ser de un día para otro, tipo parcial, pero simplemente, si ustedes notan, incluso en este momento los voy a decir, si ustedes notan, estamos controlando nivel para los que ya hicieron el tutorial. ¿Sí? Pues aún no lo hemos sintonizado, nada, incluso yo ahí les di unos valores por defecto, pero pues ni siquiera vemos de dónde salimos ni nada. Ahí pues el tutorial no dice porque digamos que es parte de la clase. Pero el ejercicio que ustedes van a hacer ya no va a ser controlar el nivel de ese tanque, sino controlar el flujo. Ese va a ser, digamos, el supuesto parcial final, que va a ser pues usando el mismo algoritmo, mismo bloquecito, mismo todo, sino que ahora lo que vamos a controlar va a ser flujo. Más allá de eso, entonces no sé cómo hacer, porque ya no acabó el tiempo. Y son varias Pues, cosas que yo quiero. diría que pues, realmente mejor dejar esas dos clases de la otra semana únicamente para eso de PID en el, en el día, pues porque realmente pues, es como también todo lo que hemos aprendido este semestre va a ser aplicarlo ahí en el nivel, en el control del flujo, pues en el caso. Sí, profe, no hay parcial. Básicamente, Sí, profe. ese sería el parcial. 5 para todos, profe, 5 para todos. Sí. Ay, 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 de por Dios. Bueno, por el momento. Eh, bueno, Juanjo, por favor, nos puede volver a compartir ya que tiene los datos cargados y todo ahí. Listo, profe, ya voy. ¿Sí? Intentemos hacer una identificación muy rápida. Sí, tomémonos media horita pues para hacer la identificación de esa planta y extraer la función de inferencia. Y vamos a anotar varias cosas. Profe, Sí, sí, Juanjo, ya muchas gracias. cualquier cosa, ya luego en vacaciones vemos la clase. Usted la deja ahí grabada, profe. Sí, sí, sigan esperando. De Navidad se las doy. No, mentira, no. Eso ahí miramos a ver cómo hacemos. De todas formas, listo. En este momento, entonces, tienen los datos originales. Podemos ver en el time plot que una correspondencia, bueno, en primer lugar, los dos estaban escalados a unidad de ingeniería. Es decir, tanto la entrada como la salida estaban escalados entre 0 y los 60 grados máximos a los que llegaba la planta como tal. ¿Sí? Solo en su valor máximo es donde se aproxima al valor máximo entre una y otra. ¿Sí? Pero en valores intermedios, no es que la planta llegue exactamente al valor que uno le asigna. Generalmente está por debajo del valor. ¿Sí? Y la planta no lineal, por ejemplo, generalmente en las frecuencias bajas o valores bajos, la planta no es capaz de responder. Por ejemplo, si nosotros le decíamos que fuera a 5, a 6, a 10 grados, la planta simplemente quedaba muerta abajo, ¿sí? En cero, no era capaz de levantarse. Es decir, el ventilador no era capaz de generar la cantidad de flujo suficiente para levantar esa pequeña, pues la latica a 10 grados. Sí, entonces, por ejemplo, ahí es una total no linealidad. Yo le digo, vaya a 10 y ella queda en 0. Y a pesar de que sí le está llegando energía al motor, a pesar de que sí está girando, o sea, realmente el motor ahí está girando, pero era tan lento que no era capaz de mover la placa. ¿Sí? Valores intermedios tienen un desfase. Por ejemplo, yo le hubiera dicho eso, por ejemplo, ahí donde está el mouse, si lo podemos acercar, está más o menos en 25, en 30, no sé, si lo podemos acercar, eso. Por ejemplo, le decía, llegue, donde él llega y se estabiliza ahí en 25. Si notan, la de arriba es la salida, se estabilizó más o menos en 25, ¿sí? Y yo en ese 25 realmente le estaba diciendo, estabilícese en 35. Bueno, como en 22, digamos 22. Y luego le dije, no, listo, pase a más de 40 y a duras penas subí hasta 25. Ahí ya hay una relación, digamos, un desfase, donde entonces en frecuencias bajas está muerta la señal. En frecuencias medias hay un pequeño desfase
Y en altas frecuencias es la única parte donde llegamos al máximo. Es decir, por ejemplo, cuando le aplicábamos que vaya a 60, al máximo PWM, ¿sí? Él intentaba llegar al máximo valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en 60 yo le decía, vaya, bueno, más de 60, inclusive. No, de todas formas también tiene un pequeño desfase ahí. Sí, yo le decía, vaya a 60 y llegaba a 50 y, bueno, como a 60 y algo, ¿sí? Y llegaba máximo a 58, 59. Sí, hay un pequeño desfase, pero es mucho más corto. Es decir, si no analizamos toda la planta por pedazos, tiene comportamientos diferentes, ¿sí? Esto implicaría una planta altamente no lineal. Si fuera lineal, la proporción sería la misma a lo largo de toda la planta, ¿sí? Obviamente ahí no lo es. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, bueno, allí los datos quedaron muy bien tomados, no son ruidosos, ¿sí? Vemos que el filtro físico que le aplicamos realmente fue muy decente en el momento de tomar los datos. Si fueran unos datos ruidosos o tuvieran cosas como raras, pues podríamos eliminar esos elementos. Si ese ruido, pues con las herramientas de filtrado, de selección de rango, en fin. Inclusive, ahora la herramienta que vamos a utilizar es la selección de rango. Sí, vamos a trabajar, digamos, en el rango más lineal. ¿Sí? Pero por el momento todavía no lo vamos a seleccionar. Por el momento vamos a trabajar con estos, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a trabajar con todos los datos, aunque realmente uno lo que debe hacer es separar los datos. Un 80% para la estimación y un 20% para la validación, ¿sí? Para hacer que el modelo realmente corresponde a los datos. Por el momento no lo vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio rápido. Si quieren, los otros semestres ya, que espero que volvamos a la presencialidad, ahí sí lo hacemos más viciosos y todo, ¿sí? Pero entonces vamos a cerrar ahí y vamos a estimar. Sí, vamos a suponer que esos datos ya están filtrados y están muy bien. Entonces, esos datos deben estar ahí en MyData, que es donde pues, sí corresponden. Y entonces, por ejemplo, Juancho y Santi, ¿cuál de las opciones podríamos elegir para hacer ya la estimación? Profe, pues modelo no lineal. Listo. Un no lineal sacaría una buena aproximación, pero el problema de la no lineal es que pues no es una función de referencia, es decir, no nos va a permitir trabajar directamente, tocaría linealizarlo y pues no estaríamos haciendo nada. Si ya podemos obtener una lineal directamente, pues entonces es mejor. Estos no lineales, hay materias, bueno, digamos, hay un tema de ingeniería de control que son control de sistemas no lineales y tienen unos algoritmos totalmente diferentes, ¿sí? Mientras que los algoritmos que estamos viendo o la respuesta que nosotros debemos esperar es una respuesta basada en funciones de transferencia. Entonces, muy acertadamente, ahí Juanjo nos eligió función de transferencia y simplemente vamos a empezar a colocar más o menos los números de polos y ceros. Por el momento, elijamos 0 ceros, un polo, es decir, un sistema de primer orden. ¿Sí? Vamos a ver en tiempo continuo y simplemente le damos a estimar. ¿Sí? Él hace ahí todo un procesamiento, ¿sí? Y esos procesamientos sí son los que tienen los algoritmos matemáticos de estimación como tal. ¿Sí? Vamos a hacer unos tres así rápidos. Sí, vamos a darle, listo, dale close, bueno, bien, y démosle un polo, un 0, 1 y 1. Ahí ya, ahora vamos a ponerle 2 y 0. Listo, y vamos a ponerle 2 y 1. ¿Sí? Entonces, sistemas de primer y segundo orden. Bien, y con eso vamos a mirar el tipo de aproximación que nos dan. Démosle close y él nos habrá generado 4 tipos de función de transferencia. Démosle model output, no, ahí solo muestra la entrada, model output, exacto, y allí nos va a mostrar los datos de salida con sus respectivos aproximaciones. Por ejemplo, vemos
que la función de transferencia 3 tiene el 65%, función de transferencia 2, B4 tiene el 64% y la función de transferencia 2 tiene el 59%. Muy bajitas, y si notan, bueno, no las podemos, bueno, podemos quitar desde la interfaz anterior, cualquiera, por ejemplo, dejemos solo la rojita, desde la anterior, simplemente le da clic en los otros que no son la rojita, exacto, y volvamos, no, y volvamos a ese, y entonces ese nos va. Si notamos, esa función de transferencia intenta representar la mayor cantidad de datos posible, realmente representa la dinámica del 65%. Pero si la observamos, pues realmente se queda cortica con respecto a la función real. Sí, pero es porque estamos tratando de representar una función altamente no lineal con una lineal. Sí, entonces ahí hay un desfase bastante grande. Ustedes recuerdan por ahí la clase de linealización de sistemas, hay algo que son las variables de desviación. La variable de desviación aquí es altísima, porque no solo tenemos en un solo punto, tenemos muchos puntos porque lo que hicimos fue excitar la mayor cantidad de frecuencias en valores bajos, valores medios, valores altos. Sí, entonces tenemos diferentes variables de desviación en diferentes puntos del sistema. Ni siquiera trabajamos en un punto de operación, trabajamos en todo el rango. Entonces, realmente es bastante complicado que esa función representara realmente los datos. Podemos hacer varias cosas. Sí, bueno, trabajar con una función lineal o trabajar con un modelo de proceso. Vamos a trabajar con un modelo de proceso. Un instante, claro que ya vimos que estamos llevados. Miremos el, bueno, y démosle doble clic a esa, no, démosle doble clic a la transfer function 3. Eso, ahí a lo rojito doble clic. ¿Sí? Si le damos doble clic, él nos muestra allí la función de transferencia de segundo orden, 0.00124 sobre ese cuadrado más 0.03s más 0.01. Esa sería la función de transferencia de ese sistema. Sí, esa fue la que nos alcanzó el 65%, un sistema de segundo orden. ¿Cuál fue la función que nos hizo el 64, la anterior? La 4, démosle doble clic a la 4. ¿Sí? Y ese ya tiene dos polos y un cero. Sí, pero pues por facilidad, inclusive la anterior es más simple de representar porque no tiene ceros y fuera de eso dio un 1% más alto. Ahora vamos a la de primer orden, la primerita, por ejemplo. Sí, la TF1, de primer orden, esa sí estaba ahí, a 50%. Una de primer orden solo llega al 50%, ¿sí? Entonces realmente estamos confirmando que esa planta era de segundo orden, ¿sí? La de primer orden realmente está más del 10% por debajo de la segunda. Entonces, la primera conclusión, esa planta es de segundo orden, ¿sí? Ahora, vamos para una identificación más decente. Deberíamos entonces pensar, al igual que en linealización, cuál es el punto o rango de operación. En este caso, pues si estuviéramos hablando de una caldera, de una columna de destilación, ellos tienen, digamos, rangos de operación muy específicos. Sí, una columna de destilación a 125 grados para la destilación perfecta del alcohol etílico al tanto por ciento. Ah, listo, ya está definido. O presurización en un evaporador, no, debe estar a los 89 psi, o sea, son valores muy, digamos, muy definidos para los diferentes procesos industriales. Pues allí en nuestro túnel de viento nosotros pues no tenemos una aplicación específica, entonces nosotros podríamos elegir casi que cualquier rango. ¿Qué rango vamos a elegir? Elijamos el rango medio. Entonces volvamos al preprocesamiento y elijamos el rango. ¿Sí? Juanjo, por favor, por ejemplo, podríamos elegir el rango, ¿cuál rango elegimos? ¿Cuál está como medio decente? Podemos elegir el de aquí o qué, de aquí a aquí. Listo, bien, elijamos ese rango. Desde eso, bien, perfecto. Hasta antes del último escalón, bien. Elijamos ese, vamos a eliminar, entonces de ahí ya de mejorar en primer lugar mucho porque vamos a eliminar la zona muerta, la zona de los datos bajos. Sí, entonces vamos a insertar esos datos.
rango medio, como lo quiera poner, listo. Aceptar y ponemos ese rango en Working Data. Arrástralos a Working Data. Al cuadrito aparente procesamiento y estimación. Eso. Entonces ya, esos van a ser nuestros datos. Vamos a volver a hacer la estimación. La herramienta, por ejemplo, bueno, listo. Vamos a hacer nuevamente pues, el ejercicio. Entonces, Claro 1 y que 0. ahora, no, ya sabemos que es de segundo orden, entonces Ok. pongámosle 2 y 0 y 2 y 1. Listo, y miremos a ver qué tanto, si fue que mejoramos, empeoramos o qué. Quitemos el TF3 y dejemos eso, el 5, el 6 y listo. E increíblemente empeoramos. Empeoramos. Sí, sí cogimos, no, mira, no, lo está cogiendo con la totalidad de los datos, tan raro. Ah, pero aquí Se está nota este, que profe. los datos llegaron hasta 0. Ay, sí. Mira, los datos llegan hasta 0, no está cogiendo. Y ya le estamos viendo exacto, que ese es nuestro rango. Atención. Ay, qué raras. Listo. Hagamos una cosa, también póngale el rango, también póngaselo abajo al cuadrito de validación. El que dice rango arribita, el que creamos, exacto. Y nuevamente, si quiere elimine todos esos, Pero ya como elimino. arrastrándolos al botecito de basura que está abajo. Ah, ok. Ah, usted nunca vieron Windows 98 trabajo. Listo. Tal cual. Listo, entonces volvamos a mirar a ver si esta vez no lo tomo. 2 y 2. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Alcanzamos, bueno, incrementamos una al 71%. Sí, ahí pues más o menos, aunque no le da el tiempo. ¿Cuál de las dos es la de 71? Podemos, TF9. una TF9, dejemos solo la TF9. Uy, ya quedó ninguna. Uy. Solo le queda el colorcito y ya. Pues, 71%, bueno, si uno se pone a mirarla, realmente podríamos trabajar muy decente con ella, ¿sí? Sin embargo, el rango de frecuencias aún está muy grande, ¿sí? Para una estimación deberíamos coger, digamos, uno en ascenso y uno en descenso, o dos en ascenso y mucho, ¿sí? Pero digamos, para incrementar el porcentaje, por lo menos para obtener una función de referencia decente, aún tenemos muchas frecuencias allí, pues porque estamos casi llegando desde 1 hasta 40, luego hasta 60, no, sí estamos trabajando casi al 100% nuevamente de los valores, pero más o menos esa es la filosofía. Juanjo, por favor, vamos a dar en estimar. ¿Otra vez en estimar? Sí, y le damos abajo en Quick Start, en el último, no. En el último. Quick Start. No, cierra ahí, en en la última opción, ¿sí? Al igual que el Quick Start genera unos valores allá en el sistema, en preprocesamiento, también lo hace acá en estimación. Ah, pero mira qué flojera. Uy. Llegó al mismo porcentaje que nosotros. Ah, no, Madre. inclusive estoy inferior. O sea, somos mejores nosotros que el Quick Start. Sí, el Quick Start es una herramienta de estimación rápida, ¿sí? Donde él toma unos parámetros genéricos e intenta adaptarlos a ese sistema. Pero no fue mejor a nosotros. Sí, suavemente. Listo. Lo otro,
En estimación, volvemos a dar estimación. Y hay algo que se llama los modelos de proceso, Process Model, cuarta opción. ¿Sí? Allí tenemos modelos básicos. Por ejemplo, ahí estamos de primer orden con tiempo muerto. ¿Sí? Nosotros podríamos dejar inclusive podemos dejar un parámetro fijo y que él, a partir de ese parámetro fijo, estime los demás. ¿Sí? Por ejemplo, acá, pongámosle 2 polos, polos 2. ¿Sí? Todos reales, sin cero, con retardo, bien, bien, démosle estimar ahí. Vamos a hacer lo mismo, pero con un pequeño retardo. Sí, modelo de segundo orden, y allí él completa todos los sistemas. Recuerden que no puede dejar alguno fijo. Miremos a ver la respuesta. Model output, dejamos solo ese modelo de proceso. Y 58. Ah, bueno, no, con el retardito. Quedó peor. Bueno, no funcionó mucho. Bien, entonces vamos a darle con un solo polo. Perdón, no, un cero. Y simplemente, no, démoslo con los 2 polos y le agregamos el 0. 2 polos, Y sí, chequeamos en el 0 y estimar. No, y con retardo, todavía dejamos el con- retardo. ¿Sí? Un sistema de segundo orden más retardo. Y miremos a ver la respuesta. Entonces, estos ya no es simplemente una función de transferencia estándar, sino que ya nos podemos ir definiendo un modelo propio como tal. Allí, nuevamente, si queremos una estimación mucho más alta, debemos coger un rango mucho más corto de valores. de ¿Sí? datos. Sin embargo, pues digamos que ya con esa de 71%, nosotros podríamos ya empezar a trabajar. Profe, si ajustamos más el rango, la estimación puede ser más alta. Claro, claro. Es más, si dejamos una sola curva, ¿sí? Una sola subida en su punto de operación más genérico, en esa mera curva debe estar por encima del 88%, 89%, 90%. Si quiere lo hacemos en un momentico. Seleccionamos un rango de una sola curva de subida. Que no esté tan alta. ¿Esta o qué? Puede ser, bueno, sí, cualquiera de las dos curvas, sea la que está de 150 hasta 200, o sea la de 300 en adelante, o sea la de 300 hasta 380. Entonces, sí. Pero es que esta llega hasta por arriba, pero bueno. No, listo, No, entonces la otra vez, la primerita, la que está, exacto, la del escalón desde 100 y bola. Uy, le faltó el escalón, pero bueno, porque el escalón me representa listo. Todo esto es, está aquí. sí, porque Ahí vea, está. él hace el escalón y había un tiempo muerto que había que tener en cuenta. Ochenta y cuatro. 84%. Sí, y eso que ve que le dejó el pedacito subiente. Y hagamos una cosa también, no, hagámoslo por modelo de proceso y lo dejamos con tiempo muerto. Process model, le damos tiempo muerto de segundo orden, sin ceros, solo segundo orden y estimar. Polos, 2 polos. Polos 2. Listo. Eso, y estime ahí. Y veremos a ver cómo nos da. 86. 86% con tiempo muerto, con todo el modelo. Con 86% ya podemos decir, tenemos un buen modelo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Sino que ustedes saben que imaginen, la linealización es en un punto de operación, en un único valor. Y no la estamos realmente haciendo un rango, pues realmente estamos haciendo un buen trabajo. Y allí nos queda el modelo. Bueno, tocaría reemplazar los valorcitos. Pero queda 0.75 sobre 1 más 20S, multiplica 1 más el TP, que no sé cuánto es. 1.78. Bueno, el TD es el que veo muy grande. Tiempo muerto es que 19. Todo gigante a comparación de los otros valores. Pero bueno.
Muchachos, más o menos entendido. Sí, profe, sí, claro. Sí, ¿no? La herramienta es muy didáctica, realmente es brutal. Los algoritmos que tiene por dentro nos podríamos quedarlo estudiando todo el semestre. Sí, especialmente los de estimación. Y por ejemplo, aunque no lo estudiábamos y nada, Juanjo, por favor, estimación y procesos no lineales. No lineal models. No lineal models. Sí, ahí hay diferentes técnicas. Por ejemplo, ARX, solo el modelo, solo el tipo de modelo. Bueno, el ARX, el Hammerstein o el Weaver. Pero, uy, no sé por qué solo aparecen dos. Bueno, hay como 10 técnicas bueno, 10 técnicas, no, como 10 modelos diferentes de modelos de sistemas no lineales. Y esa teoría es pesada, y madre, sí. Bueno, la forma de la no linealidad, sí, la de Gales. Ujú. Sí, ahí la forma como él va a atacar. Una cosa es el modelo, y hay muchos modelos, y otra cosa es cómo va a estimar el modelo. Entonces hay redes neuronales, hay partición de árbol o árboles de decisión que llaman. Sí, o sea, hay los modelos. Y si solo con ponernos a estudiar eso, podríamos ocupar más de un semestre estudiando solo modelos no lineales. Sí, es que lo que nosotros vemos en la U apenas es no, la pruebita, el primer pedacito más chiquito, la base de todo lo que hay de ahí en adelante. Pero, pues, por lo menos sí es digamos, una buena introducción para que ustedes, si deciden seguir el camino del control, no, ya esto, una maestría, una especialización, algo bacano. Ya vaya, o un librito, si les interesa estudiarlo, pues ahí en su casa. Hay libros muy bacanos de esto, la mayoría en inglés, pero pues es inglés técnico, tampoco es mayor complicado y como lo importante es como la parte de matemática y la simulación y entenderlo, pues hay mucha cosa realmente para hacer. Que a estas alturas yo todavía no, y realmente es más por tiempo que por gusto, pues no he podido sentarme ni siquiera a estudiar algo así. Muchachos, preguntas ahí del Toolbox. No, profe, de momento no. No, es bacano, ideal, alcanzamos 88% sin hacerle mayor cosa, sin realmente sentarnos juiciosos a trabajar, a filtrar, a elegir un buen rango, o sea, haciendo cosas muy, muy básicas, llegamos al 88%, estuvo muy bien. Sí, por ahí alguna vez uno de los muchachos, no sé si ustedes recuerdan a Santiago Rincón, llegó como al 97 en un muy buen procesamiento. Y en 97 ya con ese podemos hacer técnicas de control más avanzadas. Muy Sí, o áspero, sea, profe. un modelo. No, porque solo de sentarse, o sea, cualquiera lo puede lograr, sino que él sí tuvo el tiempito y la paciencia para hacer muchas cositas. Sí. Pero no, ustedes lograrían hacer algo muy, muy similar con un poquito también de tiempo. Listo, muchachos, entonces realmente hasta ahí ese era que el primer laboratorio. Este fue el que yo no les pedí informe, del otro sí, y no han llegado. Nadie me ha sustentado informe de laboratorio. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? De este primero les dije que no hicieran, pero el segundo sí tenían que hacer. Uy, profe, pero ¿usted por qué cambia la película de un momento a otro? Y cuando dije que no, Profe, la vez pasada que estábamos, bueno, no estábamos, Gonza fue el que negoció, que usted hasta abrió la carta descriptiva y que dijeron, profe, que no dice informe, que no sé qué, es que no, listo muchachos, informe no. Para la otra semana, pensé que iba a para la- negociar con otros, sí, fue con ustedes. oiga, para la otra semana me traen taller y exposición, y para la otra, Ya, control déjalo PID. ahora que ya me acordé. Ay, profe. Sí, sí, verdad que estoy semana al abogado González, ya me acordé. Ya Está no. abogado Tengo Gonza. anotado en mi libro de actividades, profe. Sí, ahí sí, ese sí lo anotamos. En el libro negro. Profe, mucho cuidado que ahí lo anotan en la libretica y amanece en bolsas. Hijo de pucha. Empacadito en bolsa amanece y lo anotan ahí. No, no. Y no por COVID.
Listo, bien. Entonces, Juan, muchas gracias ahí por haber compartido pantalla y habernos colaborado, muchachos. Muchas gracias por las Con exposiciones. gusto. Yo sé que eran parejitas, eh, pero sí les va a calificar individualmente con sus aportes. Lástima a ustedes que perdieron ayer el de Santi y Juancho, pero ni modo. Nosotros vemos el video, Eh, profe. Listo, yo lo subo, igual el de hoy también está grabado. Entonces, tenemos, no hay nada, listo, no se está en el espejo, estoy preguntando pendejadas. Listo, entonces vamos a continuar con la clase de ayer. Entonces, bueno, para los que no vinieron ayer, no los vimos ya las técnicas de sintomización de ciferínicos. Sintomización quiere decir que se estiman los parámetros sin el modelo, simplemente con unos experimentos y unas aproximaciones. Sin embargo, si uno tiene realmente un modelo como el que acabamos de obtener, ese 88% podríamos usarlo directamente para hacer el control y todo, entonces podemos utilizar diferentes técnicas. Una de ellas es por el lugar geométrico de las raíces. Y ya se obtiene el controlador es a partir de especificaciones de diseño, ¿sí? O los valores deseados de cómo se debe comportar la planta ya una vez controlada. Y habían varios pasos. La primera era obtener los polos deseados del sistema de lazo cerrado, ¿sí? A partir de las formulitas que vimos el semestre anterior, ¿sí? El segundo paso era Profe, realizar, señor, una preguntita. O sea, este ya es para va- diseño, control ya al no es sistema, pero sincronización. conociendo la función de transferencia, ¿cierto? Exacto, Ah, ya. exacto. El anterior uno suponía que no teníamos o sea, nosotros fuimos, conectamos la planta y sintonizamos. Pero para hacer técnicas como esta, ya uno debe tener el modelo, es decir, ya uno no llega y experimenta, sino que uno obtiene la función de transferencia como lo acabamos de hacer, o lo acabamos de hacer con un método de estimación, ¿sí? O podemos hacerle el modelo matemático, pues ya eh, a partir de leyes físicas, determinístico. Pero hicimos un estocástico y nos salió el 88%, entonces vamos bien, ¿sí? Basado en el modelo, entonces empezamos a hacer esto. Dependiendo de lo que yo desee, ¿sí? Entonces voy a utilizar esto para convertir mis parámetros deseados, ¿sí? Mis parámetros deseados, entonces el ingeniero dice, ah, no, yo quiero que ese sistema me controle, por ejemplo, en el ejemplito que tenemos acá, yo quiero que ese sistema me controle en un segundo, ¿sí? Y con un MP del 0.19%, o sea, un sobrepaso del 0.19 y y un tiempo inferior o igual a un segundo. Ah, listo. Entonces ya con esos parámetros deseados yo lo traduzco en los parámetros de ingeniería que son estos. ¿Sí? Los parámetros de control. Entonces ya lo traduzco en coeficiente de amortiguamiento, en frecuencia natural y todo esto para poder obtener los polos deseados. Es decir, los polos deseados tienen la información de cómo quiero que se comporte el sistema. ¿Sí? Ahora, se realizan los diferentes elementos, procesos matemáticos, luego se realiza el criterio del ángulo, ¿sí? Ahorita lo explicamos, luego se mira qué requiere el sistema, muy rápidamente es que estoy repitiendo cosas para los que no vieron ayer, nada, es muy berraco así. Ya, no. El tercero es analizar el sistema en lazo cerrado, si no llega a la referencia, que implica, necesita parte integral. Si el sistema no llega a la referencia, necesita parte integral. ¿Sí? Del PID, entonces necesitamos la parte integral. Pero si el sistema llega a la referencia, pues no necesitamos parte integral. ¿Sí? Entonces, ese es el primer análisis que se hace. ¿Llega o no llega? Ah, no llega. Ah, listo. Entonces necesita la parte integral que está representada por un integrador en, pues obviamente hablando del PID. Entonces yo les mostraba, les recordaba ayer, ¿sí? Cómo es. Bueno, eso se demora un ratico ahí. Que la función de transferencia del PID, entonces, sabemos, acá las dos estructuras, sin importar si es paralelo o ideal,
tiene el 1 sobre S. El 1 sobre S quiere decir la parte integral y es la que le obliga al sistema a llegar a la referencia. Entonces, si no llega a la referencia, le ponemos el integrador. Pero si llega, entonces ahí no le ponemos, ¿sí? Luego, teniendo ese integrador, debemos calcular entonces el aporte en ángulo de S. Y entonces uno dice, ese cuento del ángulo yo como que no la cojo. Entonces ayer también les explicaba. ¿O le echaron a Queiroz? Profe, pues anoche estaban es que en una reunión los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol. Vea, ve. Pues nosotros como somos tan, ¿cómo se llama? Impulsivos, Tan emocionales, los colombianos sí, somos muy emocionales, muy de una impulsivos. pedimos cabeza. Igual el hombre tampoco es que entendiera mucho la idiosincrasia del fútbol sudamericano. Le dio muy duro, fue, pucha, Sí, porque aquí hubo increíble. lo que se decía un mal partido y ya le metieron 6. No, pero es que hubiera sido uno. El primero, el del viernes, yo no le di tanto problema. Yo dije, no, una mala noche cualquiera la puede tener. No, no le salió ni una, pero ya dos partidos y como que no despertaban, como que no tocaban media, no le salía nada, no había estrategia, o Sí, sea, no, los no manes daban pie con corrían, bola, como se sí, dice. no, los manes corrían como algunas huevas detrás de balón, pero no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que vamos a hacer el análisis o la técnica a partir de este que es el lugar geométrico de las raíces. Recuerden que el lugar geométrico tiene una parte real, que es el eje X, y una parte imaginaria, que es el eje Y. ¿Dónde hemos manejado esto? Solo en estabilidad. ¿Y qué nos decía el cuento de la estabilidad? Muy sencillo. Que si yo tengo 30 polos, pero todos están a la izquierda, el sistema es estable. Pero si de esos 30 polos tengo por lo menos uno al lado derecho, el sistema es inestable. Y que si están en todo el bordecito, el sistema era oscilatorio. Eso era lo único que nosotros habíamos visto. Estable a la izquierda, inestable a la derecha y en el centro oscilatorio. Sí, pero esta vez ya no lo vamos a usar simplemente para estabilidad, sino para hacer el algoritmo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos tener, por ejemplo, el sistema, digamos que estos dos polos sean los del sistema, ¿sí? O pueden estar en cualquier lado. Pueden ser polos complejos conjugados para un sistema subamortiguado, o pueden ser unos polos reales iguales, es decir, sobreamortiguado, o pueden ser estos dos polos reales diferentes, entonces un sistema críticamente amortiguado, en fin, todo la teoría que ya debemos tener clarita, entonces allí. Entonces digamos que tenemos este sistema, ¿sí? Y entonces él me genera unas líneas. El lugar geométrico de las raíces me genera unas líneas que realmente nunca hemos analizado, que realmente es el lugar geométrico, ¿sí? Lo que genera es el lugar geométrico. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Cuando nosotros definimos parámetros de diseño, bueno, vea que yo lo quiero a un segundo y al 20% de sobrepaso, o a 5 segundos del TP, o yo lo quiero con un coeficiente de amortiguamiento de 0.6, lo que sea. Nosotros debemos traducir eso, que es el primer paso, traducir eso en polos deseados. O sea, los polos deseados son los que me van a tener la información de dónde yo quiero llevar al sistema. Entonces digamos que se representan por este de acá y este de acá. Estos dos polos son quienes tienen la información de lo que yo quiero hacer con el sistema. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos, entonces, a partir de lo que esté, necesitamos curvar, literalmente curvar el lugar geométrico de las raíces para que pasen por los polos deseados. En el momento que nosotros curvemos esos polos, y hagamos que pase perdón, que curvemos el sistema, que curvemos el lugar y que pase por los polos deseados, en ese instante el sistema se comportará como nosotros le decimos. Es decir, con un segundo, con el 10% de sobrepaso, con todo el cuento que queramos. ¿Sí? Entonces, más o menos, esta es la idea, es que curvar, y es un concepto muy abstracto porque nosotros todavía no hemos visto lugar geométrico. Sí, pero realmente es que no, pues ya no es parte de la carta de fundamentos y en dinámicos
duro alcanzar a darlos, ¿sí? Pero bueno, MATLAB tiene una herramienta también muy, muy visual, que es la que vamos a trabajar, ya no sé si hoy, algún día, ¿sí? Para poder trabajar esto, ¿sí? Entonces uno literalmente curva el sistema. La herramienta se llama RL Tool. ¿Sí? Ese RL Tool, uno puede ir moviendo, por ejemplo, un polo y uno puede ver viendo cómo la respuesta. Bueno, no, si me estoy adelantando. No, desvío. Listo, entonces. Obtenemos polos deseados con los parámetros de diseño. Luego hacemos el criterio del ángulo para ver cuánto debe aportar el controlador para que pase por eso. O sea, cuánto debe aportar, cuánto es el ángulo que debe aportar el controlador para que esto realmente se curve, ¿sí? O sea, cuánto esfuerzo o cuánto ángulo debe aportar el controlador para que el sistema pase por acá. Eso es lo que significa o lo que nos va a entregar esto. ¿Cuánto es el ángulo que debe aportar el controlador para que esta vaina se curve? ¿Sí? Luego definimos si requiere o no requiere integrador, ¿sí? Y listo. Si requiere integrador, entonces vamos a ver qué es un PI o un PID, es decir, requiere integrador, ¿sí? Luego en el cuarto paso nos dice identificar la cantidad de ceros que requerirá el controlador. Si es un cero, será un PI. Si son dos ceros, será un PID. Entonces, ¿quién lo define? Ah, pues el mismo sistema y la necesidad. O sea, esta técnica, si es capaz, o sea, si me define cuándo usar uno o cuándo usar el otro. Si uno es suficiente para cumplir con esos parámetros, entonces puede ser un PI. Pero si un PI no es capaz, o sea, no es capaz de aportar el ángulo necesario, entonces lo necesitamos convertir en un PID. Y eso simplemente es con la definición de los ceros. Tranquilos que ahorita que en el ejemplito vamos a hacer paso por paso y yo me vuelvo acá. El quinto es calcular pues, la ubicación de los ceros por análisis trigonométrico. Y el sexto es obtener la ganancia del sistema mediante la condición del módulo, que es esta formulita. Magnitud del control, de la función del controlador por la función de la planta evaluado en el polo deseado. ¿Sí? Esta es, digamos, la técnica. Y fue muy rápido porque es el resumen de ayer. Bueno, muy rápido fue un decir, que si ya van a las 3:30 de la tarde. Vamos a, entonces, ayer yo les planteé este problemita. Dice, se desea compensar este sistema cuya función de referencia en lazo abierto es esta, 1 sobre S más 1 por S más 5. Nos decía, el sistema debe tener compensado para cumplir con un tiempo de estabilización, con un criterio del 2%, inferior a un segundo, ¿sí? Y con un sobrepaso del 0,19%. Entonces ayer yo les había dejado la tareita. Ah, sí, ayer sí me falló el internet, Juanjo. Por ajá. Sí, hubo un rato que me falló y luego me dejó entrar y luego me sacó y Ah, sí, profe, que no es mentira. no, pero yo pude dar clase más de una hora, yo creo. O como hora y media, no, no sé tanto. Bueno, más allá de eso, ¿qué ocurre? Entonces, con estos dos parámetros necesitábamos hallar los polos deseados, ¿sí? Con TS y MP. Y entonces, quien nos puede colaborar con eso es un tal ¿cuáles son? TS y MP. TS y MP. Y quien tiene TS y MP, parece que no va a estar en nuestro curso. TS y MP, TS y Juanjo, MP. profe. No. El Juanjo, sí, el Juanjo. Juanjo, el primero de Juanjo. Juanjo, usted tiene su interfaz ahí. Sí, sí. Del proyecto del semestre pasado de dinámicos. Uy. Espere, Lo cogió la mansalva. Juanjo, sí, muéstranos tu interfaz. espere. De sistemas dinámicos, Sí, yo ahí señor. presentaría eso. ¿Cómo? Yo ahí Uy, presentaría ese era el... Creo que proyecto. no, creo que usted pasó raspando porque le faltó ese proyecto.
No, pues sí. No, Ah, a Juanjo le funcionó muy bien. Punto fic. Ah, sí, profe, sí. Listo. Y bueno, menos mal es volador y no es como el mío, que se demora 20 minutos abriendo un PDF. ¿Y nos puede compartir la interfaz? Pues, Sí, profe, la interfaz, sí. listo, entonces pongamos MP Espérate, de... Ve, uy, ¿qué pasó ahí? espérate, profe, yo lo abro directamente desde el guía. Sistemas dinámicos. Listo. Ojo, la copia, hermano, la copia. Y ahora que le puedo hasta mandar mano. Ejecútala. Mano, usted fue el que lo hizo, hermano. Ay, hijo de pucha. Build de proyecto final, inválido. Semestre 3 de novia. Un operador. No, ese es otro maní. ¿Qué es eso, hermano? Eso Uy, funcionaba bien. no, pues, no, venga, yo le bajo esa nota de dinámica. Profe, yo creo, no, yo creo que eso fue una imagen o algo que me. Cero en fundamentos de control, cero. Esta chanda. Ay, mucho desgraciado, pero no veo el Tan raro, Juanjo. línea 270, mm, columna 1, no. Y Dele Gonzalo le tocó dele ok, TSILP. dele ok. Y miremos el mensaje rojo que sale en el coma Windows. Sí, y Juanjo, muéstrenos el rojo. suba al principio del error. No, no, al principio, suba. Mandar gracias, temas. ¿Qué dice de chorizote, Juanjo? Suba. Suba al principio del error. Eso, suba. Uy. Dice, inválido. Y usted tiene 270, vamos a la línea 270. No, yo no creo que yo llegue a ese. Ah, bueno, sí. Ok, no, claro. Ni quiera hay nada. ¿Y Pero ¿sabe qué ese es lo bueno? hija de qué? Juanjo, pero ¿sabe qué es lo bueno? Señor, Los compañeros ayer, yo les dije, bueno, entonces por favor, les tocó hacerlo a mano. Ah, ¿y Ah, sabe ya, qué? afortunadamente, Santi. Un tal Santiago González, mira, TS y MP. muchachos, bien Ah, pueda. Ave María, venga, estamos, muy bien. Muchachos, hoy estamos, bien pueda, sigan. ya, No, ayer faltaron, Gonzalo, ayer faltaron los que tenían que estar, hermano, qué belleza. Santi, ¿tiene pronto el proyecto? Hermanos, que son cuestiones de internet. En cambio, ustedes no lo hicieron por falta, no sé de qué, hermano. no le hicimos porque no nos tocó. Porque no nos tocaba, Como cada uno tenía asignado. falta Santi, internet, González como con 200 megas, profe, María, es descarado, hermano. bueno, y aquí les voy a mostrar, vea. A un tal Santi G. ¿Quién es Santi G? La Santi G tiene TSMP, justamente los que necesitamos. Santi, ¿usted de pronto tiene el proyectico por ahí? ¿O lo eliminó? Justamente, profe, yo creo que sí, yo guardo todo, ya lo voy a buscar. Sí. Es plan dinámicos, carpeta proyecto, una vaina así. O en descarga si fue copia. Ahí lo de tener también. Vale, Juanjo, de verdad que ese error qué, si es de una imagen o algo. Juanjo, vuelve y descárguelo, hermano, del correo. Porque Ah, lo... toca Profe, preguntarle qué lo hizo. Señor, ¿en qué corte fue ese proyecto? corte 3. Mano, en el último, hermano. Proyecto fix, se supone que ahí está, profe. Vamos a preguntarle qué lo hizo. Ahí está ya bien. Uy, Listo, ¿nos puede compartir ahí pantalla, Santi? que salió error, profe. No joda, vale. ¿Les mandan la versión de prueba o qué? Ay, madre. Oye, no, pero espere.
Pero yo le comparto pantalla. Hay algo que puede servir y es que nos pasen ya las fórmulas a nosotros que sí nos sirven, las fórmulas ya hechas. Sí, solamente pase en el switch case o donde usted haga la operación, mande pues, las operaciones que hace Sí, para las operaciones, las cuando fórmulas le y ya. dan MP y TS. Sí, solamente las fórmulas despejadas y ya. No, eso es para que la tengan. WN create function definida la variable omega n. No, eso ya es otro maní. Bueno, ¿no? Muchachos, ahí ya les escribí. Change folder. Miremos a ver si le permite. Listo. Ingresemos MP un segundo. Eso era que el último. Ese MP no, el tercero. ¿Ves? El 7. Listo. MP Listo. un segundo. Sí, ¿Qué? 1 y MP. TS1, perdón. TS1 y MP 0.19. Y 0.19. Listo. Y calcule a ver. Y miremos a ver los polos. Y los polos. Uy, ¿qué pasó ahí? Esos no son los polos. Bueno, de pronto es ingresar. Entonces ingrese 0.019. Ve 0.0019. Y vuelva ahí y calcule. Listo, ahora sí. Claro, había que ingresarlo ya normalizado, no en porcentaje. Entonces, vea, según los cálculos acá de Santi, según su interfaz muy bien programada, aquí afinen. Luego le enseña ahí a Juanjo cómo es que se programa. No es error de Juanjo ni idea que fue. Tenemos, vea, los polos están al lado derecho, donde se ubican en -4 más o menos 2.0055, o sea, 2.01, 00, 01, o sea, 2. Tenemos en -4 más o menos 2, J. ¿Sí? Aquí tenemos dos polos complejos conjugados, donde tiene involucrados la información que yo deseo de cómo se debe comportar mi sistema compensado. ¿Sí? Entonces, vea, ahí ya tenemos los politos en -4 más 2J. No sé si Juancho y Santi lo hicieron ayer a mano. Que Que los van a hacer, bro, güey. ahí sí se les dañó el micrófono. Profe, yo hice el tutorial. Y a Juancho le cayó. Y a Juancho le cayó el internet. Qué casualidad. Se fue. Sí. Ahí visto más de un meme que les cae. Listo, ¿no? Entonces, voy a continuar, Santi. Muchas gracias. Confirmado. Entonces tenemos polos en -4 más o menos 2J. Santi, voy a retomar pantalla. Vale, profe. Muchas gracias. Listo. Y tenemos entonces por acá. Entonces nos dan esta información. Un segundo y 0.19. ¿Sí? El sistema, y este es el sistema de, la respuesta del sistema, donde observamos que se estabiliza el sistema originalmente ante un criterio del 2%, que es lo que maneja MATLAB, en poco más de 4 segundos. ¿Sí? Pero el gran problema, bueno, y nosotros necesitamos reducir esos 4 segundos a 1. Y no solo eso, sino obligarlo que llegue a la referencia. Y vea, apenas llega a punto 2. Si apenas llega a punto 2, esta es la respuesta al escalón, es decir, el step está en 1 y él llega a punto 2. Ni llega a la referencia y necesitamos acelerarlo 4 veces más de lo que está en este momento. Entonces el controlador debe ser bien diseñadito. ¿Sí? Y tenemos el lugar geométrico de las raíces de ese sistema es este. Entonces les pido, no sé si tendrán en este momento MATLAB abierto. Positivo. Sí, profe, ya está abierto. Está abierto. Excelente, todo lo tienen abierto. Me preocupa un poquito, pero ni modo. Entonces vamos a hacer el script, un script rápido. ¿Sí?
donde podamos observar. Entonces hacemos el clásico, el CLC, el clear all y el close all. Definimos S como una variable tipo función de transferencia y ponemos la planta 1 sobre S más 1 por S más 5. Listo, profe. Perfecto. Y adicional vamos a poner vamos a ponerle dos cositas. Primero, la respuesta al escalón, es decir, vamos a darle un step G. Y luego, en una figura aparte, porque como son dos representaciones diferentes, una es la respuesta en el tiempo o respuesta al escalón, y otro es el lugar geométrico de las raíces, que inclusive tiene ejes diferentes. Entonces bueno, necesitamos una figura diferente para hacerle el R-locus. R-locus es simplemente que me dibuje el lugar geométrico de las raíces. Ejecutamos y miramos las respuestas. Acá tenemos. Este es el sistemita al que les mostraba en las imágenes. ¿Sí? Un sistema que yo le doy clic derecho, características, setting time, me dice que el sistema se estabiliza en 4 punto algo, en 4.14, que a duras penas llega a 0.2, a menos de 0.2. Ah, no, se estabiliza en 0.2, correcto. Y al lado derecho, por lo menos de mi pantalla, tengo el lugar geométrico de las raíces. ¿Sí? Recuerden, esto es una representación. Parte real, parte imaginaria. Profe, Eje imaginario es el eje Y, eje real. Señor, profe, una pregunta, ¿cómo se llamaba el método? el método es diseño de controladores por lugar geométrico de las raíces. Sí, o sea, realmente no tiene nombre, no tiene, pues, no es Tustin, no es integración trapezoidal, no es Ziegler-Nichols, no tiene nombre específico. ¿Sí? Es el método por el lugar geométrico de las raíces. Bien. Listo. Entonces, tenemos acá que, en primer lugar, los dos polos están al lado izquierdo, lo que implica que el sistema es estable. ¿Sí? Si tuviéramos un polito aquí al lado derecho, pues el sistema se nos hubiera ido para infinito. ¿Sí? Pero en este caso, el sistemita es estable porque ambos polos. Y observen que entre los polos que están en -1 y en -5, ¿sí? El sistema genera dos líneas. Voy a quitarle ese grid, ahora sí. Tiene dos líneas, una en azul y una en verde, que este realmente es lo que se llama o se denomina lugar geométrico de las raíces. Sí, los ejes y todo esto, es el plano complejo S. Esto es el plano complejo S. Y el lugar geométrico realmente son estas líneas que forman entre ellos. ¿Sí? Este es el sistema, enlazo abierto, y el lugar geométrico son estas dos líneas. Tiene cierta información, no podemos sacar ahí hacer varios análisis, en fin, pero por el momento lo que necesito es hallar el controlador. ¿Sí? Ahora, Profe, ¿puede repetir esa parte, por favor? Que no, no lo entendí muy bien. que el plano como tal, esto que es J omega y esto que es alfa, ¿sí? Que es parte real y parte imaginaria, eje X y eje Y, ¿sí? O eje real y eje imaginario, se llama es el plano complejo S.
Sí, este es el plano de Laplace. Todo lo que nosotros hemos hecho tiene su representación en este plano. ¿Sí? Lo único que nosotros habíamos trabajado era, si está a la izquierda, si es negativo, es decir, la izquierda, estable. Si está a la derecha, inestable, hablando de los polos. Pero realmente, el lugar geométrico de las raíces son estas dos líneas que se forman entre los polos del sistema. Está verde y está azul. Ese es el lugar geométrico. Y el plano, como tal, se llama el plano complejo S. ¿Sí? Que ya no son coordenadas X y Y, sino coordenadas eje real y eje imaginario. ¿Sí? Este lugar geométrico de las raíces tiene la información del sistema, la velocidad, tiene varias cositas. ¿Sí? Pero por el momento no me va a interesar el análisis de esto. Simplemente lo vamos a usar como una herramienta para poder diseñar nuestro controlador PID. Bien, entonces ya tenemos la respuesta, le falta mucho control, ¿sí? Muchísimo control y más para alcanzar esas especificaciones fuertes, o sea, la vamos a hacer 4 veces más rápido y fuera de eso lo vamos a obligar a llegar a la referencia. Vamos a hacer que el sistema, si pasa de punto 2 a 1, vamos a obligar que se amplifique valga la redundancia, en amplitud 5 veces, o sea, pasar de punto 2 a 1. Vamos a hacerlo amplificar 5 veces. Y no solo lo vamos a hacer que llegue a la referencia, sino que tiene que ser 4 veces más rápido. Realmente es muy exigente las condiciones de control para este sistema. ¿Sí? Y el lugar geométrico fue el que acabamos de observar. Entonces, aquí yo tenía el calculito de, de lo que les pedí ahora de la interfaz de Santi, pues él internamente tenía estas formulitas, ¿sí? Con el MP se normalizaba, se hallaba el coeficiente de amortiguamiento del ρ, era de 0.894, luego con ese ρ podía hallar omega n, y con el omega n podía hallar omega d, y ya con el omega d puedo hallar los polos deseados, que en este caso, al igual que en la interfaz de Santi, eran -4 más o menos 2J. Estos son los polos donde si yo hago que el sistema se curve y pase por estos politos, ya habré alcanzado los parámetros de diseño. Ya ahí hicimos el primer paso. Primer paso, obtener polos deseados. -4 más o menos 2J. Luego vamos con el segundo. Realizar el criterio del ángulo para calcular el aporte que debe generar el controlador evaluando en el polo deseado. Es decir, reemplazar S igual en el polo deseado, generalmente con parte real y parte imaginaria. En grados, no en radianes. En grados, no en radianes. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos sumatoria de los ceros menos sumatoria de los En polos. grados no, en radianes. ¿Mm? En grados no, en radianes. No, no, vea dónde está la cama. La cama, la coma. Ah, En listo. grados, no en radianes. La Ah, listo, importancia de profe. la coma. Importancia de la coma. Sí, señor. Yo sé, por ahí me mandan estos días, tengo aquí a mi papá al lado, me mandó una cosita que me puso a pensar un rato, y era solo analizando esas comas. Ve, ahorita lo reenvío. Listo. Uy, Entonces, profe, hacer el criterio del ángulo es es simplemente evaluar u obtener el aporte de todos los ceros del sistema y de todos los polos del sistema. El aporte que hacen ellos para curvar, pues ellos no curvan, entonces el aporte va a ser, pues digamos, poco. Pero vamos a poder hallar el aporte que necesita dar o que necesita generar el controlador para que el sistema pase por esos polos deseados. ¿Sí? Y por formulita es igual a -180 grados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eh, ¿Qué hay que hacer? Es que ya no acabó la clase. Entrar a clase. Me interesa Oye, mucho que trabaje. Me si interesa que no mucho que entramos a trabajen. clase de Solanilla, yo creo que hoy no nos va a poner a hacer nada. Pero yo tengo sustentaciones y un poco ahorita. Mm, eh, los muchachos de segundo y los de cuarto me van a sustentar varios trabajos. Mm, es que me interesa terminar porque pues de eso hay taller.
¿Qué? ¿Cómo así que taller, profe? ¿Cómo así, profe? Un poco de respeto, profe. Profe, por Dios, pero 10 tareas en un corte. Nunca lo había hecho. Pero vea que usted no da abasto con tanto taller y tanta cosa que pone, profe, que se va a poner a matarse más, profe. Piense en su salud. Todos los 3 cortes hemos sido juiciosos, no hay más. No, pero es que, bueno, no. ¿Qué hacemos? Hagamos. No, va a tocar, pues entonces el martes terminamos esto, los calculitos y todo, y la herramientica de MATLAB. Y el miércoles trabajamos con la interfaz del TIA Portal para el control por PLC y entonces se lo ganaron así de pura alegría, no. Profe, yo lo que Profe, le digo, profe, profe, disculpe, que me olvidé que no sé qué pasó. Me quedé en la parte de radianes y no gradianes. Que según eso, Juancho, usted es el único que va a presentar parcial. Sí, uy, profe, ¿cómo así? Sí, porque Me quedé dormido. se hizo una rifa y usted la ganó. Uy, profe. Yo me sacrifico por el grupo, eso no es problema, profe. Uy, eso sonó tan raro. Ese pi siempre se ha sacrificado, siempre. No, tranquilo, conmigo no tiene que hacer eso, mijo. Tranquilo, No, piso. mejor nos Esos vemos métodos, parcial. esos métodos de los patrón pasión, por favor, Conmigo mejor estudiamos, ya es muy fácil, pero no tiene que sacrificar. Recuerda de todos esos sacrificios y atrás, pues de tiempo atrás. Pucha. Profe, vea, sépalo y entiéndalo. Las materias de Vasco son las únicas materias que uno ve con ganas. A nosotros nos gusta esta clase. Sí, profe, la Ya, verdad es que sí. y hemos aprendido. Si nos hubiera puesto más laboratorio, hubiéramos hecho los que quisieran. Ay, no sé, necesito ver los videos de los demás docentes a ver si le dicen lo mismo a todos. Profe, no Sí, ve que sacrificamos Que lo la digan clase los de compañeros. Solanilla, Que no la clase de Solanilla no, cada no, vez que no, la no. sacrificamos. Yo creo que hay clases a las que sí, hay clases a las que nosotros entramos a ciertas con las que uno va a entrar y no sé. En cambio, esta es una de esas clases que uno entra porque sabe que va a aprender. Y cada clase que uno falta puede que es muy importante. Es como, Eh, profe, igual que lo hagamos, que está, que fue el que yo llegué hagamos, tarde ahorita. Igual hemos aprendido no, bastante con hagamos todos una los hagamos talleres. una cosa, porque yo necesito tomar una notica final, sí, pero pues no es de parcial. Ustedes saben que era de proyecto, pero lastimosamente, pues, hacer un proyecto físico, pues en este momento era muy complicado. Me hubiera gustado que hiciéramos el control de flujo por el TIA, pero pues tampoco tiene ningún misterio. Vamos a hacer una cosa. El martes yo termino este tema, ¿sí? Pero entonces sí les voy a dejar el tallercito me lo presentan antes del viernes, ¿sí? Y ya digamos que esa sea la nota final. Y el miércoles jugamos es con la interfaz del TIA. Listo, profe. Así que el tallercito sería el parcial final. El tallercito sería sobre esto, profe. Sí, sobre esto que vamos a terminar el día martes. Y el Listo. martes Y vemos para el un miércoles ejemplo tenemos y tutorial. ¿Cómo es que hablaron los dos y no? dígale, hable. Vale, Santi. Que si el martes vemos un ejemplito de esto, pues bien. Sí, claro, completo. O Ok. sea, vamos a hacer este que está acá completo. Ajá. Y ya pues con los calculitos en el Jamboard, yo le explico todo completico, o sea, hacemos todo el análisis trigonométrico, y luego en el software vamos a ver qué es ese cuento de curvar el lugar geométrico, que ya vamos a entender mucho mejor,
y cómo vamos a pasar de esta representación de ceros y polos al P&D, ¿no? O sea, la clase va a estar fuerte. Sí, va a ser intensa, pero Listo, profe. Listo. espero que nos rinda mucho. Una. Listo, muchachos, les deseo una El muy buena miércoles tener semana. el, Sí, el el miércoles tener el jugamos, tutorial. sí, el miércoles jugamos con la interfaz que ya, obviamente ya tienen que tener hecha. Sí, por ahí yo vi un youtuber ya con la interfaz subida en Facebook. Muy reconocido, sí. Sí, profe, Yo estoy ya viendo. Reconocido está el youtuber. tutorial hecho. Bien, bien, no. Listo, muchachos. Buena semana. De todas formas, me ven el taller de sintonización por Ruth Hurwitz. Espero que hayan pedido turno para mañana. Sí. Para mañana. Sí, o para ahorita a las 4. Pido todo, posiblemente ahora para las cosas también. Vamos a ver qué vamos a ver en Solanilla. Bueno, listo. Ahí yo Ya los lo tengo atiendo. hecho, profe, sino que ya necesito abarcar espacio. Listo. Si algo, me Nos atiende a escriben los 4. para que pidan turnito. Y yo por ahí había hablado con Santi esta mañana que lo pueden entregar en parejas. Listo, pues, profe. ¿Les avisó? Listo, profe. Entonces, así quedamos. Listo, Listo, muchachos. pues, profe. Bien. Entonces, Hasta luego, Estamos hablando, profe. muchachos. Bien. Nos vemos. Cuídense, listo, pues, profe. Hasta luego. Vamos, muchachos. Santi. Y nuestro. Se salieron. Alcáncelo. Bueno, chao, profe. Chao, guacho.